Se encuentra. Eso, es que sonaba raro. Ya. Para el inciso A, que es el momento en el que se encuentra, nosotros lo que ocupamos es, o lo que nosotros sabemos, es que en ese determinado momento, Hasta el lado. Aquí tenemos ¿Qué categoría? toda la profundidad. Ya. Ellos en algún momento se van a encontrar, ¿ya? ¿Qué va a pasar en un determinado momento? Para nosotros saber en qué momento se van a ellos alcanzar, vamos a igualar sus ecuaciones inclinarias, ¿ya? Asociadas a cada una. ¿Que la conversión es? 312. Tenéis que multiplicar kilómetros. ¡Ay, verdad! Ya, vamos a hacer la conversión al tiro. ¿Seguro? Vamos a hacer la conversión al tiro. Es 60 por kilómetro por hora. ¿Ya? Esto, primero lo vamos a convertir primero a metros. Estoy haciendo una cuadrática. No, animal, estoy convirtiendo. Me gusta tan nervioso. Hoy me están dejando mal parado como wea. Es que soy este. ¿Es su alianza? Sí, yo lo sé. Pero es normal. Ya. Para convertir los 60 km/h a metros sobre segundo, ocupamos los factores de conversión. 1 kilómetro son 1000 metros, 1 hora son 3600 segundos. Si es que no lo llegaran a recordar, sería 1 minuto son 60 segundos, 60 minutos son 1 hora. Y sería 60 por 60. Aquí los kilómetros son todos los kilómetros, la hora por la hora, y queda 60.000, el 60 por el 1000, dividido 3600. ¿Qué es la asombrosa cantidad? A mí me sale 1,6. No tengo el Sí. Ah, no, no. Sí, yo creo. Pero después de ayudar. Los ceros se van, entonces me queda Es malísimo los patos. 16,6 metros sobre segundo. Algo me compré de 250 y ahora. Ahora sí. Ya, esta es la velocidad de A. Con B va a pasar lo mismo. Los 20 kilómetros hora por los 1000. Tienes que tener ojo con estas cosas, hasta yo me equivoco. Yo soy Un maestro. un maestro en la física. Se te nota. Se me super nota. Okay. Acá es la misma razonamiento. La velocidad de B en kilómetros por hora, el factor de conversión de los kilómetros, factor de conversión de hora a segundo, ¿ya? Que nos dará la velocidad de B en metros sobre segundos, que es 5,5 metros. Ya. Ahora sí.
La ecuación itineraria debe ser la misma. Si nosotros hacemos la de A, que era la posición inicial 0, más la velocidad inicial que es de 16,6 por el tiempo, que debe ser igual a la ecuación de B, que van a ser 100 más su velocidad inicial por el mismo tiempo, porque es el momento en donde se encuentra. Yo no sé multiplicar. No sé sumar, maestro. ¿Puede ser habilidad de hacer cálculos mentales? Sí, no. Ahora sí integrártelo, aquí gusto. No existe. ¿Por qué igualamos la posición final como la velocidad? ¿Cómo? ¿Por qué igualamos la posición final como la velocidad? ¿La que está ahí? Porque la posición final, si la ponía en la ecuación del itinerario, te marca la igualdad de que esto va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más el 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como en este movimiento no hay una aceleración, la aceleración es 0 y toda esa parte se te va. Entonces te queda solo la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Ya? Como son igualdades, yo acá lo trajo. Si esto es igual a esto de acá, lo de acá va a ser lo mismo. ¿Ya? Son puras igualdades. Entonces por eso voy a llegar y plantarlo. Ya. Resolviendo, pasamos de 5,5 restando, que nos queda 11,1 por el tiempo, igual a 100. Si esto lo pasamos dividiendo, nos va a quedar 9,0009. 9 segundos. Entonces, este va a ser el momento en donde los dos carritos se encuentren. Para la posición en la que se encuentran, va a ser más o menos el mismo planteamiento. Solo que ahora vamos a trabajar por la parte de acá. Porque esta es la posición final. ¿Ya? Y nosotros, como sabemos que en este momento se van a encontrar, nosotros vamos a evaluar la ecuación de itinerario, pero en 9 segundos. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, para A, tenemos que la posición final va a estar dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Que el tiempo va a ser 9, la posición inicial de A va a ser 0 y la velocidad ya la tenemos, que es 16,6. Y esto va a dar... me hace falta una calculadora, pero es que mi mochila. Ya está como si. ¿O me prestan una calculadora usted? Ya. Acá el resultado nos dio 149,4 metros, porque estamos trabajando en metros sobre segundo. Ahora, si nosotros evaluáramos con la ecuación de acá, de B, nos debería dar lo mismo, porque estamos trabajando con el mismo tema. Lo pueden hacer para comprobar, pero si hicieran todo bien, debería dar lo mismo. Pero lo que lance. Sí, los vi con dudas. Yo creo con dudas. ¿Ya tiene dudas?
¿La Fran? No, no le respondo a gente que haya desarrollado matemática. Mira, saco de ayuda. Yo me acuerdo cómo pasaste más de uno. Ya. Ah, no, hay un trígono, me dijo que el trígono. Si hacemos la multiplicación nos queda 149,5. Pero que es despreciable. Despreciable ese centímetro. ¿Ya? Ay, pero sí, tengo aquí. Bien. ¿Nadie quedó con dudas del ejercicio? No la veo muy dudosa a ella. Vale. Me pagan por web. Pero escuché. Está bien, ya. ¿Nadie quedó con dudas entonces? ¿Tienen que levantar la mano? Ahora me está cambiando. Ahora puedo hablar. ¿Está grabando? Sí, verdad. ¿Y grabaste el chascarro que tuve? Ojalá nunca llegue a ojos de mi jefe, Eduardo. No, creo, tranqui. La doy igual más simple. Dice, Oscarito se sube a una motocicleta. ¿Qué leí mal? Oscarito. Tuvimos un ejemplo para los taxis. Creo un ejemplo. Ya. Pero es que no tiene ni brazos ni piernas, una wea así era. ¿De verdad? No, creo que tenía brazos muy cortos y no ocupaban las piernas, ¿verdad? Ah, que yo. Oscarito está ansiedad por ahí, tiene los Ah, no se puede pasar. Es que conduce la motocicleta con la boca. Entonces ahí está el daño. No lo analizaste bien. Ya, nos dice que su velocidad 1 es de 108. ¿Por qué no está trabajando? Hemos quedado con el tema de complejo para ayudar a gente que recibe igual de entonces, es como separar su espacio como de clase. ¿Nadie quedó con dudas de cómo se transformaba de kilómetro hora a metro segundo? Creo que uno más. No, pero nadie tiene dudas. Aparte de. Yo me callo. Ya. Maravilloso. Bueno, estudio. Ya. Mira, vamos a hacerlo con la de acá, porque es más simple el número. La llanta está. Un kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Ya. Entonces, acá nos está hablando de que este señor recorrió 75 kilómetros en una hora. ¿Ya? Por temas prácticos y por el tema este de las unidades internacionales, que es metros, segundos, Celsius, ese tipo de cosas están fijadas. Uno tiende a transformarlos a esas unidades internacionales. ¿Ya? Siempre pasa. Entonces, primero para pasar de kilómetros a metros, ¿era por 1000? Sí. Sí. Tú sabes que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y con una multiplicación, ¡pa! Lo tachas. Y con la segunda lo mismo. Una hora equivale a 3600 segundos. ¿Ya? Y acá lo mismo, pues, entonces podéis tachar la hora por la hora y operar. ¿Ya? Entonces sería 75 por 1000 dividido los 3600. Y cuando haces todas esas operaciones y con el análisis dimensional que hiciste del kilómetro sobre el kilómetro, la hora por la hora, solo te quedaron en metros sobre segundos. Entonces el resultado de eso va a ser metros sobre segundo, que es una velocidad de unidades internacionales. Por temas prácticos de tiempo,
los voy a compartir con el Che. Con mucho respeto. ¿Qué voy a decir? Convertimos ¿Qué cosa? con el cero. Voy a multiplicar. No, maestro, yo no sé matemáticas. Ya, y sabe integrar. Muy bien. Ahora, límites. Límite. Chanquequita. Pichiruchi. Eh, La división de 0 por 36 de la serie. Pero no, Ah, sí, pues después me di cuenta. Qué duro. Porque te lo puedo decir. Es que no, Ya, en el ejercicio 2 nos preguntan ahora la aceleración de objeto en metros sobre segundo al cuadrado, porque la Universidad Internacional lo transformamos y es importante el saber que en el enunciado te dice que va a 108 km por hora y frena para saludar a alguien y queda con esta velocidad en un intervalo de 5 segundos. ¿Ya? Frena, casi frena. Ya. Esto es muy importante. La aceleración se puede definir como la diferencia de velocidades en un periodo de tiempo. ¿Ya? Y creo que se los dije la semana pasada. Pero siempre que vean este símbolo, es la final menos la inicial. ¿Ya? Y también es importante reconocerlo. Esta va a ser nuestra final. Porque ocurre después, por el enunciado, por lo que sea que encuentre. En este caso, esta va a ser nuestra final. Menos la inicial, que es con la que empezó el temita. Nuestro tiempo final va a ser 5, porque nosotros empezamos a contar desde que empieza a frenar hasta que frena hasta esa velocidad. ¿Ya? Eso se ha demorado 5 segundos. Entonces va a ser nuestro 5 menos 0, que es el instante en que se inicia. Ahora, de nuevo la calculadora. Uy, lo mío va a ser una calculadora. ¿Sí? Pero no la aceleración también. ¿Cómo? ¿No la aceleración también de ir en metro por segundo? ¿Cuántos metros por segundo? O sea, mira. La aceleración en metro partido segundos cuadrados. ¿Ya? Es lo mismo. Dimensionalmente. Y esto te va a quedar metros sobre segundos cuadrados. Entonces, dimensionalmente estaría bien este tema. No, pero lo que voy es que el 75 en menos 108 no son tan kilómetros. No, Uy, ¿verdad? Bien, observación. El único atento. Era bastante. Bien. Uy, diablo. Santa cachucha. Ya, ahí sí. No, nada más. Ya no persona. Tengo la controla en mi casa. ¿Los de Yubica? Sí. Y sacarle fotos y después se controlan. Y tengo todos los días matemáticos. Por eso. Dejen de hacer esa cosa manual, háganlo con ChatGPT. Aprenden a trabajar. Pero es que ya lo estoy terminando. Aunque la web sea coherente. Esto no Lo necesita pongo en el reflexión. Esto necesita que usted haga un paso a paso y una reflexión. Cuando un trabajo conlleva tiene que ¿Sí se fija? La aceleración es negativa, ¿ya? Es igual de importante para corroborarlo con lo que dice el enunciado, porque el enunciado les dice, va andando por ahí y el buen frena. Si está frenando es porque evidentemente está perdiendo velocidad y tiene una aceleración negativa, ¿ya? Y con este signo lo corroboran. Muy importante. Ahora para la parte 2 del enunciado, que te pide la distancia recorrida en el tiempo de frenado.
¿Ya? ¿Con qué se imaginan que lo saco? La distancia recorrida en el tiempo Ah, ya destinado. temprano, tú ya probaste. Pero a mí me fue mal en esa prueba. ¿Te fue mal? ¿Sí cómo se encuentra en uno? No hablamos. Es que yo me lancé en la segunda. Y en la tercera, en seguida, Ah, la tercera página. se han caído. Negro, bueno, aquí está la cuestión que te quería preguntar. Ya. Para saber la distancia recorrida, vamos a ocupar la itinerario que nos dice cuál es la posición final. Y acá, si se dan cuenta, tenemos todos los datos. La velocidad inicial, que es 30 metros sobre segundo. Tenemos el tiempo, que son los 5 segundos. Y la aceleración, que la sacamos recién. ¿Ya? Y lo voy a dejar en el menos porque la aceleración tiene un menos también. Si nosotros operamos, Sí. me queda 0 de U por menos. 30 por 5, Ahora todavía no. Uso el seno de U por menos. No toca. Ya yo tengo uno. Y esto. si nosotros operamos esta tontera, me estoy saltando muchos pasos. Acabo de llegar del baño. ¿Ah? Acabo de llegar del baño, no cacho. A ver, ya va a No, tranqui, si tengo el video. Ya. Que no sé si me saltan muchos pasos, ¿verdad? ¿Sí? Es que ayer le pregunté. Va quedando claro. Ok. Ya. Si nosotros operamos, nos va a dar la posición final, o la posición, la distancia que recorrió en los caditos en ese intervalo de tiempo, con la aceleración que determinamos de antes. Oye, ¿se ve toda la pizarra? ¿En el video? Sí. 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 Vale, nada. Bien. ¿Lo vas entendiendo? Yo sí, ¿no? Estamos todos bien hasta ahí porque es el final de la exposición. Residencia Blue. ¿No? Sí. Ah. Si tenías una duda en alguna parte, te explico. Es que como llegué después. ¿Cómo? Como llegué después, no estoy viendo eso. Pero mira, primero convertimos la velocidad de kilómetro hora a metros sobre segundo. ¿Ya? Después definimos la aceleración, siendo que es la diferencia de velocidades en un periodo de tiempo. Con la velocidad que determinamos, que es la velocidad inicial, o sea, la velocidad final menos la inicial, en ese intervalo de tiempo, que son los 5 segundos que se demoró en todo ese proceso. Que nos dio este resultado, que a su vez es su aceleración y el signo menos nos indica que va frenando. ¿Ya? Después nosotros, para determinar la distancia que recorrió, fijando de que parte desde un cero el movimiento, ¿ya? Determinamos su distancia con la itinerario reemplazando su velocidad inicial, quedan los 30 metros sobre segundo, en el tiempo quedan los 5 segundos, la aceleración que ya la determinamos con el signo menos Ahí. y el tiempo al cuadrado. El menos porque la aceleración es negativa. Creo que te me había preguntado la semana pasada Sí. por el más menos. Sí. Mira, acá se aplica. En lo general, o la forma amplia, es con el más, pero siempre depende de la aceleración, porque el tiempo no puede ser negativo. Menos el cuadrado. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Quieres resolver tu sistema de ecuaciones?
Aquí es continuidad. Y con trigonometría. ¿Cómo que? Voy a andar, güey. Tienen que devolverme la mano. Ahora poquito me conoce. Todos los días escucho decir piqui. Maestro, ¿quiere hacer esto? ¿Cuál es esa? No, lo llamo. No, mira, te dije, si cachaste lo que hice, no lo que hice. Para velocidad, si Ya, vamos a jugar fórmula más huevillada y que por primera vez voy a ocupar mi vida. La de velocidad al cuadrado. No lo crees. Dígame el papel de una cosa, yo lo puedo hacer. No se va a hacer este año, lo vamos por eso. Esteban, ¿no me quieres pagar? ¿Subcontrato? Tenías que usarla de Torricelli, ¿no? No sé. ¿Qué? Tenías que usar la ecuación de Torricelli. ¿La del cuadrado va a ocupar? Este va a ser un ejercicio muy especial porque lo vamos a ir haciendo en conjunto. Voy a ser sincero, pero no tenemos. ¿No te sirve ahí la distancia? Es 2AD. La distancia de 2000 metros. Ah, verdad. Pero primero quiero convertir esto. Esto es un número mucho más grande. El sistema visual de video. Yo me súper mago, La verdad. pero que me ¿qué? Ya, para esta tontera cuestión lecera antifornera, tenemos el enunciado de que un vehículo pasa por un punto con una velocidad de 36 km por hora, que son 10 metros sobre segundo, y luego de recorrer 2000 metros,
te lo voy a enviar. Uy. Ya. Luego de recorrer esos 2000 metros, su velocidad es de 54 km por hora o 15 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, nos pide determinar la aceleración que sufre el vehículo y el tiempo en que se ha demorado recorrer estos 2000 metros. Para eso, primero para determinar la aceleración, porque es importante y porque es más fácil de determinar ella sola que el tiempo. En este caso, vamos a ocupar esta fórmula, que por general siempre las fórmulas se desprenden de la itinerario, pero si no están en Google todas juntas, ¿ya? Que es la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, o más 2 veces la aceleración por la distancia que recorre. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar con los datos que tenemos. La velocidad final en este caso es 15. La velocidad inicial es 10. La aceleración no lo sabemos, pero la distancia sí. Entonces 2 por 2000, que nos queda 4000. Acá esto es 225 igual a 100 más estos 4000 por la aceleración. Más bonita así. Esto nos queda 125. Ya. ¿Estamos de acuerdo con eso? Va a ser siempre restando y de ahí dividido los 4000, que nos va a dar la aceleración. ¿Todo de acuerdo? ¿Bien con eso? ¿Sí? Bien. Esta va a ser la aceleración que sufrió el vehículo en este movimiento. ¿Ya? Y con esto tenemos completado el inciso A, que nos pide la aceleración. Ahora necesitamos saber cuánto tiempo se demoró el vehículo. Que podemos hacerlo con la itinerario o con esta de acá, que es la velocidad final, que debe ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué no toman en cuenta la distancia? Y tiene lo que necesitamos, que es el tiempo. Y datos que ya sabemos, que la final, la aceleración que ya la sacamos. Y resolvemos la cosa, no. Que son los 15, el 10 y el 0,03 por el tiempo. De nada más. ¿Me pasa la calculadora, Fran? ¿Qué quieres, Maxi? ¿La calculadora la voy a calcular? Ahí tienes la calculadora, Maxi. Gracias. De nada, Maxi. Nada tan complicado. Solo necesito un poco de ayuda. Yo tengo una consulta, esa fórmula de ahí, la B de abajo, ¿no se acuerdan? ¿Cuál es? Es que esta sale como es una derivada del itinerario. Se ocupa, es primera vez que lo ocupo, sinceramente. ¿Cuándo se ocupa? Cuando no tenía el tiempo, por ejemplo, porque cuando influye el tiempo, cuando sabía las dos velocidades y la aceleración, pero no sabía la distancia.
Ah, ya, porque aquí estáis sacando la de arriba, ¿no? Los 2000 metros. Claro, porque esto es lo que recorre el auto desde acá hasta acá. ¿Me entiendes? Igual el enunciado está acá, no sé si lo van viendo. Este de acá es el 3. Me pagan igual. Ya casi la piensa, ¿no? Pero es porque Se tienen que contar. carita de nuevo, parecido. No, este no es jueguito. Pensé que era como me habían Ah, eso sí. ¿Cuál es la de Caído 20? La cuatro. Igual estoy viendo lo que está haciendo. Y sé por qué lo pasa. No sé por qué eso. Ah, buena. No, yo no. No sé nada de eso. ¿Cuál está haciendo mío también? Ahora sí lo ¿Cuál voy a tres. buscar? ¿Ah? ¿En qué? Devuélvete. ¿Cuál voy a buscar? No, De personaje, ¿de qué habla? Ah, el ángel. Trigay. Gay. Sí, bueno, trigueñito. Muy gay. Sí, bueno, muy gay. Y que la quiero subir a un poquito. Huequito que no la pone. no, pero te tiene que dar un correo con un Por los ejes así. Este de acá es el Y. Sí, ya que se Y este el X. O podrían hacerlo con el eje así. Era de la mano La única diferencia va a ser hacia dónde apunten las fuerzas. ¿Ya? El agua como recurso del entorno. Porque tenemos ahí dos fuerzas. Hay cuatro fuerzas involucradas. ¿Ya? La normal, que es perpendicular a la superficie. Hoy día ¿Ya? sí. Entonces va a ser así. Antes de la noche, sí. Y le ponemos un nombre al tiro. Sí. Y la peso, que es hacia abajo. Sí. Que tal vez con el trabajo. Eso Y que en este tipo de cuestiones, el ángulo que forme con la vertical va a ser el mismo de acá. Me gusta tanto eso que no lo aprendo. Ah, ya sé que es 53 igual. Sí. Y me queda su favorito Ya, de igual, igual. Importante. Sí. Es por una cuestión de correlación de triángulo o equivalencia. No me acuerdo muy bien. Yo lo subí y no me ¿Ya? salió, que- Esas son las dos fuerzas que van a interactuar sobre la bici, No voy a hacer nada. sí o sí. ¿Ya? Sí, que le llevo. Pero también va a tener Trabajo. la fuerza que le están haciendo para que suba, Que tienen más tiempo acá. ¿Dónde pueden estar los PPT en un plátano? que pongámosle fuerza aplicada Los PPT normalmente los PPT. y la fuerza que lo echa para atrás, No está. Tenemos la laboratorio. que es la fuerza de Rosenthal. Ah, pero aquí A ver. el ejercicio especifica si el, ¿Qué dice? la superficie tiene roce o no. ¿Ese mu? Se refiere al coeficiente de fricción. Igual como que Ay, todas las claro, tablas son así. Ahí podría ver TikTok como estaría. ¿Qué podría ser? Pepsi, no sé cómo. Si no tuviera esa, el roce no se pondría. Se desprecia y solo queda la fuerza empujando hacia adelante. Yo no sé, error 2 veces. Voy a tener que entrar nueva de nuevo. Y yo creo que decido cómo se esa cosa, si tengo que ver Entonces, en el ejercicio nos piden, nos exigen, nos reclaman el diagrama de cuerpo libre, que es el que dibujé ¿Cuántos papeles tiene? aquí. Esto de acá sería nuestro diagrama de cuerpo libre o DSL de la situación. El loco tratando de subir no puede, le aplican una fuerza, tiene una fuerza de fricción asociada. El 53, el oro 53 lo sacaste por Es una relación entre triángulos. Estos de acá son equivalentes, parece, y conservan el ángulo. ya se saca con la fuerza 13. Claro. ¿Cachai? Ah, eso también. La fuerza 13 para abajo y el ángulo que hace lo eje. El mismo. Aprenden a trabajar rápido. Tenemos la fuerza, esto lo estoy explicando por el video. La fuerza pesa, que es la que debería estar bajo la tierra, y la normal, que es la perpendicular a una superficie. ¿Ya? En este caso está inclinada porque está siguiendo nuestro eje de referencia, ¿Cuál video? y con esta superficie, la del cerro,
está apuntando hacia arriba, en unos 90 grados. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Ya? ¿Cuándo tiene una fase? Más o menos por ahora. Ese es el. Aquí te le responde todo, weón. La fuerza. Debería mandar a Cristian. Sí. Sí, le debería mandar un correo a la profe. La profe te responde todo, weón. Si me cambian Pero el diagrama de flujo de la weá de base. de no, o sea, la weá está del agua. Lleva líquido sólido. Para determinar cada fuerza en sus componentes la vamos a dividir. Dividir en el componente, en las componentes Y y en las X. Porque como son vectoriales no se pueden sumar unas con las otras. ¿Ya? No, pues. Y en el eje Y pasa algo muy interesante. Que pase lo que pase, ¿Cuál es el movimiento? la bicicleta no se va a elevar. Entonces, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser 0. Porque no se está aplicando una fuerza, o sea, no, se aplican fuerzas, pues estas dos son contrarias y se van a contrarrestar, se anulan. Ya, perfecto. Se anulan matemáticamente. Está pésimo dicho. ¿Sabes cuál pregunta va a poner? Creo que hicimos como subir la de la vez. La que es negativa. Moto va a tocar el suelo. Vale. Ah, ya me acuerdo de eso. Por eso. Lo formuló yo. En nuestro sistema de referencia tenemos que la fuerza normal va a ser positiva, en cambio la peso va a ser negativa. ¿Ya? Entonces así podemos decir que la fuerza normal menos la fuerza peso va a ser 0. Porque seguimos con la misma idea. ¿Ya? Podemos pasar la normal para el otro lado. Y la peso la podemos descomponer o podemos trabajarla sabiendo que la fuerza peso es masa por gravedad. Pero en este caso también tiene componentes, porque sigue siendo un vector que tiene tanto en X como en Y. ¿Ya? Entonces para descomponerla, No sé, ayúdame. como si fuera un vector. ¿Se acuerdan con el coseno, seno y el ángulo? Yo me voy a quedar sentada ahora con la cama. Va a ser la magnitud de la fuerza Pero si era para sentarme en mi también. ¿Cuándo usarlo o cómo se saca? ¿Soldador? ¿Qué es Socatoa, weón? Pero nunca entendí cómo es Socatoa. Socatoa es so, seno, el opuesto con hipotenusa, acá que es el coseno, el adyacente con hipotenusa y el todo que es la tangente que es el opuesto partido con la adyacente. Más fácil de colocar y después te sirve para otra weá. 90 Y después te sirve, no, y después te sirve para otra weá porque lo hacías No sé, lo que revés. me decían, me obligaron a aprender los tipos de gente, igual a... Qué fácil. No, mi profe dijo, esta weá es la más fácil. no sé. Depende. Yo me la aprendí ocupando, la verdad. Sí, esa es la parte. Sí, la separación. Ya. Nosotros sabemos que la fuerza peso es la masa por la gravedad, ¿verdad? Más la componente que nos va a dar que se acerca un eje. ¿Y cómo se llama el coseno? Mira, ese es el tema. Si quieres ocupar el ángulo de acá, vaya a hacerlo al revés, porque lo estáis diciendo referente a este ángulo. ¿Ya? Si quisieras ocupar el seno para el eje Y y el coseno para el eje X, ocupáis desde acá hasta acá. No, Entonces sería pero tú viste, pero no. 270, porque sería 90 más 90 más 90, 270, menos el No, yo no 53. rayones en el cuerpo medio, ¿Ya? pero en el vestido físico. No puedo ver ninguna cosa. Entonces, por eso el coseno de... Claro, es que depende, porque si estáis ocupando la trigonometría a favor del eje X o desde el eje X, en sentido antidario, Bueno, ya está. cuando sea el grado positivo, bastante de tope, lo chantáis. ¿Sí, sí? Si eso es respecto al eje X. Si es respecto al eje Y, se da vuelta. Sería Tiempo fuera.
Vale. Con el seno partiendo de acá Aquí está a la derecha. para, O sea, me hubiera estado viendo. para el eje X. Si fuera para el eje Y, sería el coseno. Pero ¿Aquí son las Está a vueltas? la derecha, arriba. Normalmente tú ocupáis para descomponer un vector, para descomponerlos en su. La aceleración. Negativa. Tú tenías un vector así. ¿Ya? Negativa. Negativa. Para descomponer este vector, sus componentes, ocupamos el coseno y el seno. El seno, generalmente, por cierto, una regla general, se ocupa para el eje Y y el coseno para el eje X. Póngale nomás más. No sé cuánto es. Y después el Y el seno y el coseno. Sí, cuando están midiendo el ángulo desde el X. La ola. Yo tampoco. Ahora. Vale, dale. Cuando estén midiendo este ángulo, ocupáis el coseno para las X, el seno para las Y. Ya. Pero si estáis ocupando el ángulo de acá, se da vuelta. La velocidad es cero. ¿Ya? Ocuparíais el coseno para las Y y el seno para las X. Ah, esa. Tú puedes cambiar. ¿Cómo? Pero no sé qué está. Para descomponer vectores. ¿Ya? Tení el vector de acá, que está aquí, y lo debí descomponer en sus componentes. Sí, pues. ¿Ya? Vale. Normalmente te dan ejercicio así, con el ángulo medido desde la X Ya. hasta el vector. Sabrá cuánto es eso, pero es una. Y para descomponerlo ocupáis el coseno para las X y el seno para las Y. ¿Ya? Ya, vale. Pero te va a pasar de repente en ejercicios como este que estás midiendo el ángulo desde la vertical, desde el eje Y. ¿Ya? Ahí se cambia la relación porque te están cambiando los caretos igual, si se fijan. Entonces vais a ocupar el coseno para las Y y el seno para las X. Sería como el coseno lo utilizaríamos en el ángulo que nos dieran. O sea, que el coseno lo ocupáis dependiendo para qué quieras descomponer y cómo lo quieras descomponer. Podríais ocupar el coseno para el eje X, pero sería los 90 de este plano, más los 90 de este plano, más los 90 de acá, menos los 53. Ahí podría ocupar el coseno para la X o el seno para las X. ¿Está bien? Pero por lo general sale mucho más fácil dar los vueltos, teniendo en cuenta que estáis midiendo desde la vertical. Ya. La fuerza peso en su magnitud, viendo un poquito, más en la masa por la aceleración, que en este caso es la de gravedad. ¿Ya? Porque lo está tirando para abajo. ¿Ya? La masa nos la dan en el ejercicio, que es de 90, creo. 90 por 9,8. Vamos a trabajarlo con 10 porque me tinca. 90 con 9,8 por coseno de. ¿Por qué no te convierte? Si yo quisiera trabajarlo con 10 por 0,756. ¿Qué me preguntamos? Yo no hablo, podría ser eso de trabajar con 10. Yo creo que no, weón. Yo creo que la plata no decir gravedad, tómalo como 9,8. sí. Normalmente, si no lo dicen, lo podría asumir tú. Yo lo hago por temas prácticos, en verdad, porque no tanto la necesidad de una exactitud. 0,70. Sí, sí, sí. A la isla. ¿Eso es como autismo ahí? Es trauma, amigo. Que me hayan obligado a aprenderme los ángulos de trauma. Sí, amigo, completamente. Qué puta paja. Lo peor es que me dejan jugar calculadora, pero me encanta que lo hagan así nomás. Se pasa. Si no, yo tardo la wea. Maestro del inglés. Soy yo, no, soy yo. Yo decido nada yo. No, soy yo y esto. Volumétrico. Ya.
El coseno 53 es 0,6. Y Por si acaso. resultado igual. Y eso por 90 va a dar 54. Y el volumétrico es Pero tal en física, en matemática lo hiciste sin calculador. O sea, que el vaso refrigerado tampoco volumétrico. ¿Qué cosa? Es que, por ejemplo, en física puedes poder calcular porque no conocís todos los ángulos, no todos los ángulos son conocidos. Hay igual muy grandes, pero en matemática lo tienes sin calculadora. Nuestra fuerza de peso es de 54 newton. Y este es el más preciso. Y por temas de que Este es el más preciso. para que la sumatoria de fuerzas en el eje Y sea 0, deben ser opuestas. Entonces, si la fuerza peso es de 54 newton, la normal también es de 54 newton. ¿Ya? Y creo que también es un inciso del... Es la violeta de la forma, ¿no? Y nos falta lo del eje Y. ¿Tú crees que hubiera sido verde? En el eje X pasa diferente. Que la sumatoria de fuerzas no es 0, porque se le está aplicando fuerza. Ya, claro. A lo que dice la ley de Newton. No, que eso es igual a la ley de Newton, ¿no? Sí, en este caso, como es diferente de 0, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué se utiliza la segunda ley de Newton? Y en X tenemos dos fuerzas. La fuerza aplicada, Amarillo, blanco, que te dice la cuestión, no sé qué. y la fuerza que es la que se está perdiendo o contrarrestando ¿Qué estoy al jugando? movimiento. ¿De real? La fuerza de roce, que es la de acá, la que te contrapone al movimiento, la que te frena. ¿Ya? Una sumatoria. La sumatoria es la fuerza aplicada más la La sumatoria es una operación matemática que es la suma de diferentes elementos consecutivos. Todo culiao. ¿Ya? Que acá en física te estoy diciendo. Es la suma de las diferentes fuerzas que se aplican en este eje. Vale, ¿veis? Acá es lo mismo, es la suma, pero como en nuestro eje de referencia, la normal es negativo, ¿Qué? más por menos te da menos, queda el menos. No, pero que puede que una capa me gusta, no, hijo, güey. ¿Me entiendes? Por favor, no. Es verdad. Yo en mi sangre. Es verdad. Es verdad. La fuerza aplicada nos dice que es de 850 newton menos la fuerza de fricción. Casi eso. Ese es el coeficiente. No le pregunté, concéntrate. Porque la fuerza de fricción se define como el mu por la normal. Y el mu te lo dan que es 0,12. Te lo voy a No le preguntéis más, dale, no. Dime. Acá también vemos muchos casos cuando el coeficiente roce se va moviendo, va aumentando, disminuyendo, o lo vemos estático. Mira, yo me acuerdo que después de la energía te iban cambiando el mu, pero así como que iba variando. Pero había situaciones como, por ejemplo, una cosa así, una pelota que iba cayendo y tenéis que calcular su energía. Y acá había superficies rugosas que la hacían perderla. Y podía ir cambiando la rugosidad de la cuestión. Pero más allá de eso, creo que no. Dale, pregunta que no me supo. Es que siempre hace también.
O sea, las dos andamos perdidas. Pero porque yo saco la cara. No, muchachos, si tenemos todo. Ah. Aquí tenemos. Ay, qué amiga. Y no tiene Tenemos ni siquiera los tiene 850 menos el 0,12 por los 54, que es de la normal, ¿Qué? igual a los 90 por la aceleración. No, él realmente no me responde. Me dijo como... ¿Por qué la masa? Mira, en el enunciado dice, ¿Cómo? si la masa de los calibres que vengo de partido es de Y ese viernes yo le venía fuerza aplicada, el mu, la normal, los 90 la kilos. pregunta que le hice recién. ¿Cuál es la defensiva? Bueno, Ya no lo que yo no te preocupes. Preocúpate cuando ¿Cómo estoy comiendo? No podéis comer acá, ¿por qué no como al aire? le hicieron. Es que el profe dijo la verdad. Qué raro. Todos se quedaron callados. Espérame. Porque yo creo que todos pensaron Pero no que pica. ¿Cuál? Y el profe se dio. Es que tienes que estar no pueden asumir mi sensualidad. Ay, 90 voy a No, igual era Claro, acá sería 900, sería 900 por 0,6, que es 540. Sí, ahí está. no me la voy. Pero es que la risa porque ves a su No hay más lento que yo. Carlos se estaba riendo, pero después se ponía serio. Él se reía y así como... Nuestros amigos tienen los mismos laboratorios que tú. No se ría. Le llevamos un perro. Tiene que ir a la playa. Tiene que ir a la clase. Después para el examen de discapacidad. Deberían cancelar algunos reportes. Qué grande. Tenemos mucha buena. Es que en química no debería hacer toda la semana, bueno. Me da una paga. No es difícil, es un paja. Basta. Te voy a poner igual. Yo Te tengo voy a que ligar. hacer en Word. Y te ponen mucho. O sea, como reporte, pero no. Vale como un reporte. Por ejemplo, que ya ¿Dónde quieres? Ahí Pero es que siento que es más fácil tener un reporte bueno en química que en física. Siento que es más fácil tenerlo bien en química que en física. están comparando. ¿En qué física para el explíquemelo. Sí, y te van a preguntar hasta la más mínima wea. Es terrible, bueno. Siento que no se van a ver contigo. Entonces, del sistema, determinamos su sumatoria de fuerza, la descomponemos, gracias al diagrama de cuerpo libre, y nos dice que por la segunda ley de Newton, la masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerza. A veces me dice, bien. Acá tenemos la fuerza aplicada en el movimiento, o a la partícula, los claditos, no sé qué. La fuerza aplicada nos la dicen, que son 850 newtons. La fuerza de roce, que se contrapone al movimiento, es el mu por la normal. El coeficiente de roce y la normal ya la habíamos determinado. Restamos, pasamos dividiendo y buscar la aceleración, que también nos las piden el... Experiencia laboratorio. Lo resté y lo mando. Muchas gracias. Pero en mi casa. 850 Vale. Muy Rafa, hay una debate porque la noticia que se el que mandó el trabajo Yo era el menos que tenía, lo que pensaba que era. ¿Dónde te dicen Espero que se sepa. pero no pican, mira. Eso sería muy gay. Pero no. Oye, Pero con cuidado. No, María. María por la concha. Bueno, ya. Oh, chico, Mario. Sí, porque mira, aquí tiene el diagrama de cuerpo libre, que lo tenía.